Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien y os traigo aquí el vídeo del domingo. Bueno, es un vídeo que tengo especial o que me gusta especialmente, bueno, pues porque como ya sabéis, auno mis dos pasiones, ¿no? Que es un poco el deporte, el rendimiento deportivo y luego la medicina tradicional china. Y bueno, pues el título del vídeo es El futuro del rendimiento deportivo, manejo de los trastornos digestivos en deportes de resistencia con medicina tradicional china. Acerca de la prevención de lesiones y demás con acupuntura y medicina tradicional china hay mucho, pero esto es un poco, va un poco más allá en cuanto a qué podemos hacer desde la medicina tradicional china con deportistas, ya sea popular o sean deportistas semi o profesionales, en los deportes de resistencia, más allá de tratarles las lesiones una vez que se hayan producido. Este es un vídeo un poco introductorio y me voy a centrar también luego en los trastornos digestivos. Vamos a ver por qué, pero vamos a ir pasando un poquito en todo lo que puede hacer la medicina tradicional china, así a nivel general. ¿De acuerdo? Por vosotros, por los deportistas, por mejorar vuestra salud, aumentar el rendimiento. Muy, muy importante. Bueno, pues vamos a ver la primera diapositiva. Bueno, vamos a ver un poco qué es la medicina tradicional china. Esto os lo acerco un poco a los que no seáis terapeutas, pero bueno, la medicina tradicional china pues es un conjunto de técnicas que su premisa es primero diagnosticar un síndrome, ya que no se llaman enfermedades según la medicina tradicional china, para luego poder ser tratado. Para el diagnóstico se emplea un meticuloso cuestionario al paciente junto con observación, palpación, toma de pulsos y visualización de la lengua. Con todo esto, al final lo que hacemos es armar una especie de puzzle que lo denominamos síndrome, un síndrome, dijéramos, el que prevalece, ¿no? Y que para corregir el síndrome, pues empleamos la acupuntura, ventosa, musibustión, microsangrado, fitoterapia y dietoterapia. Eh, un correcto diagnóstico, bien interpretado, es capaz de adelantarse a que el desorden se muestre en una analítica de sangre o llegue a una lesión, ya que al ser una técnica milenaria sin tecnología, que tenían que ser muy finos observando y relacionando lo que estaba pasando. Esto es lo potente que puede hacer la medicina tradicional china por el deportista, anticiparnos a que ocurra cualquier tipo de lesión o que empieces a tener cualquier tipo de problemas. Esto es muy interesante ya que las temporadas se agrupan por pequeños ciclos o grandes ciclos de entrenamiento, donde si ocurriera alguna lesión, puede echar por traste una temporada completa, ya sea de un deportista amateur y mucho más de uno profesional, ¿no? Vamos a seguir viendo un poquito. Bueno, aquí empezamos un poquito ya a modo de resumen, ver un poco las lesiones principales que tienen que ver con los músculos, ligamentos y tendones y en qué deportes los podemos encontrar. Esto es un estudio del Campeonato Portugués de Triatlón, donde agruparon las lesiones entre qué deportes se producían y qué tipo de lesiones eran las más frecuentes. Bueno, lo que podemos ver es que correr es el deporte más lesivo que había y bueno, lo que tenéis en rojo es que la contusión, roturas musculares es lo más eh, prevalente junto con un exceso de entrenamiento, el sobreentrenamiento. Luego tenemos esguinces, tendinopatías, lesiones inflamatorias, sobreesfuerzos y demás, que son lo que más nos lesionan al deportista, ¿no? Pero sobre todo al deportista que corre mucho, ¿vale? Maratonianos, triatletas y demás. A lo mejor a los ciclistas no tanto y nadadores no tanto, o hay otro tipo de lesiones, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos las más importantes. Bueno, en esta imagen pues se aprecia también, ¿no? Un poquito a nivel más gráfico, ¿no? Dónde se producen las mayores lesiones dependiendo de cada deporte. Lógicamente en el atletismo lo más dañado va a ser de caderas para abajo. En el ciclismo, pues sobre todo las lumbares, también piernas y también el cuello y hombros, ¿no? Y en los nadadores, pues cuello y hombros, en el tórax, ¿no? Y luego también en las piernas, ¿no? Un poquito a modo gráfico, es mucho más visual el poder verlo.
Vale, esto es importantísimo. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de trabajar con deportistas en consulta? Bueno, pues el deportista es alguien bastante peculiar. ¿Por qué? Porque normalmente como practicas deporte, tu concepto de salud es bueno, aunque no se encuentren del todo bien. Muchos ponen en primer lugar el rendimiento a la salud y rendimiento y salud muchas veces no van de la mano, por lo que tenemos que aprender a diferenciar qué quieren y actuar en consecuencia. No es lo mismo, por ejemplo, el tratar a una persona que es totalmente amateur y que de vez en cuando es un deportista popular, que hace sus carreritas y demás, que tenemos que prevalecer sobre todo la salud, a un deportista que pues o vive de ello o prácticamente vive de ello, en el que lo que quiere es prevalecer su rendimiento y que ese aumento del rendimiento no le suponga lesiones ni cargas a lo largo de la temporada para poder lograr sus objetivos. Esto lo tenemos que saber diferenciar. Muy importante es que no van a querer dejar de entrenar a no ser que se encuentren muy mal y van a querer retomar la actividad lo antes posible, por lo que tenemos que ser bastante finos a la hora de tratarles. Y luego las mujeres, es muy importante a las mujeres deportistas tener en cuenta que la menstruación es un hándicap que hay que saber manejar. ¿Por qué? Porque muchas veces las debilita esa pérdida de sangre y en determinados momentos, cuando están con la menstruación, hay una serie de ejercicios que no son recomendados y hay otros que sí, ¿vale? Dependiendo de en qué momento del periodo se encuentre. Esto todos son conceptos generales. ¿Qué puede hacer la medicina tradicional china por el deportista de resistencia? Bueno, pues vamos a irlo viendo punto por punto, pero aquí os lo dejo. Anticipación, control, recuperación, manejo del estrés, prevención de lesiones, rendimiento y luego diferenciar entre el deportista popular y el deportista semiprofesional. En cuanto a la anticipación, cuando el deportista venga a consulta y se le realice el diagnóstico, podremos ver si presenta algún desorden o síndrome relevante, según la medicina tradicional china, que aunque no le impida entrenar, competir y todo parezca ok, nos puede indicar de un posible desajuste a un futuro. Por ejemplo, síntomas de sobreentrenamiento, futuras lesiones de tendones o ligamentos o ayudar a mejorar las digestiones durante entrenos y competiciones, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Por ejemplo, una insuficiencia de chi de bazo, una deficiencia de sangre o de líquidos orgánicos, según la medicina tradicional china, nos puede anticipar que va a tener problemas digestivos o que va a tener prevalencia a lesiones tendinomusculares o incluso estrés o ansiedad o insomnio. Con el control, acudiendo periódicamente a consulta, por ejemplo, cada 15 días en época de más volumen, intensidad o periodo precompetitivo y una vez al mes el resto de la temporada, podemos ver desde el diagnóstico de la medicina china cómo estamos globalmente y si en esa época de máximo estrés necesitamos regular algo. Descanso, nutrición, estrés, nervios, etc. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar síntomas de vacío, agotamiento de yin, sobre todo que puede dar lugar a que el yang se exacerbe, o, por ejemplo, agotamiento de líquidos orgánicos que pueden causar insomnio, nervios, problemas oculares, etc. ¿En la recuperación les podemos ayudar? Pues sí, y mucho. La acupuntura y demás técnicas antes nombradas son un excelente mecanismo de recuperación. En las semanas de alto volumen podemos aumentar la circulación sanguínea, producir estados de relajación, activar el sistema parasimpático, mejorar la calidad del descanso, actuar sobre tendones y ligamentos, aliviar molestias o sobrecargas musculares en determinados momentos y mejorar la absorción de nutrientes. Todo esto lo que va a ayudar es que el deportista se recupere mucho antes y pueda seguir con sus planes de entrenamiento sin acumular fatiga antes de tiempo. Manejo del estrés. El estrés durante el periodo de entrenamientos intensos, precompetitivos, perdón, o por el ritmo de vida, entreno, trabajo, familia, etcétera, puede ser difícil de controlar en determinados momentos, produciendo insomnio, irritabilidad, cambios de humor, problemas digestivos. Esto va a repercutir en el rendimiento, precisamente en el momento que es más necesario rendir. Existen excelentes resultados de la acupuntura en el manejo de este desorden, del estrés y de la ansiedad, además de la fitoterapia china, que son un conjunto de plantas que son una buena herramienta que pueden implementarse sin el riesgo de tener ningún problema de dopaje. Y la prevención de lesiones. Obviamente esta es, yo creo que la faceta más desconocida, pero más útil y poder adelantarnos a que aparezca la lesión
Hay ciertas manifestaciones asociadas a la cantidad y calidad de la sangre, así como a sufrir ciertos estancamientos de sangre que si no se corrigen a tiempo pueden dar lugar a futuras tendinitis, esguinces, roturas musculares, lesiones de ligamentos o gente que le sufre de manera crónica o de repetición. Con acupuntura, y aquí juega un papel fundamental la fitoterapia, esto se puede prevenir y corregir, especialmente dedicado en este tema de la mujer por la cantidad de la sangre que pierden durante la menstruación. No es necesario que en las analíticas aparezcan síntomas o signos de anemia, ¿no?, en los marcadores analíticos para tener una sangre de mala calidad o poca cantidad de sangre según la medicina tradicional china. Es muy, muy importante. Aquí hay muchísima gente que siempre está con, joder, siempre tengo una tendinitis, siempre tengo esguinces, siempre tengo contracturas. Y por más que voy al fisio, sí me las alivia, pero no sigo. Bueno, pues aquí la medicina tradicional china da una visión mucho más holística y posiblemente esas tendinitis, esas contracturas o esas roturas musculares estén relacionadas con problemas de estancamiento de hígado, poca sangre a nivel de hígado y una mala circulación, ¿no?, que hace que esa sangre no pueda nutrir bien tendones y ligamentos y músculos y nos lesionemos antes de tiempo y luego las recuperaciones son más largas. En el rendimiento, obviamente, si conseguimos equilibrar al organismo con todo lo que hemos comentado anteriormente, corregir los síndromes, que no nos obliguen a parar, podemos mejorar las digestiones, controlar el estrés, mejorar el descanso y aliviar molestias. Y esto se va a traducir en que el deportista puede estar mucho más pendiente de mejorar el rendimiento que de circunstancias ajenas a este. Si tú te encuentras bien, siempre vas a poder apretar un poquito más, no vas a estar con el miedo a lesionarte o a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las formas que se puede ampliar el rendimiento. No obstante, también hay auténticas fórmulas de fitoterapia china que pueden ayudar en épocas de máximo desgaste a que rindamos un poquito más, así es que y nos recuperamos mejor. Así es que, claro, se puede apoyar todo esto con plantas de una forma mucho más saludable, ¿no? ¿Diferencias entre el deportista popular y el deportista de élite? Bueno, pues en un deportista popular que venga a vernos, lo que se debe priorizar es la salud al rendimiento. Tiene que seguir con su trabajo y con su familia, ¿vale? Es gente que no vive de ello y un parón grande o una baja pueden hacer que se repercuta a nivel económico, en la familia y demás, ¿no? Un deportista de élite o que viva de ello, pues podemos ejercer una terapia en pro del rendimiento, ¿no? Obviamente, tenemos que saber siempre independizar a cada persona. Aquí os traigo un estudio bastante interesante, ¿no? Publicado en el 2020 sobre el uso de la acupuntura para el tratamiento de lesiones relacionadas con el deporte en atletas. Una revisión sistemática de informes de casos, ¿no?, donde vamos a ver un poquito dónde se producen las máximas lesiones y, bueno, los beneficios de la acupuntura. ¿Qué se confirmó con este estudio? Pues se confirmó que la acupuntura, cuando se aplicaba para el tratamiento de varios tipos de lesiones deportivas experimentadas por atletas, la acupuntura puede ayudar a aliviar el dolor a corto plazo y recuperarse de la disfunción. Se ha utilizado como una modalidad útil, no invasiva y conservadora para el tratamiento de lesiones deportivas como la ruptura del menisco lateral, pinzamiento femoral acetabular, quistes ganglionares y hernias deportivas. Además, deciros que la acupuntura es totalmente compatible con cualquier tratamiento médico. Aquí podemos ver datos de este estudio, ¿no?, donde nos dice en cuántos artículos ha habido más lesiones y dónde se han inducido más las lesiones, ¿no? Pues sobre todo la mitad se la llevan temas musculoesqueléticos y con la fatiga, ¿no? Y esto es casi pues el 70% de los casos, ¿no? Aquí podemos ver en qué deportes se producen más las lesiones, según este estudio, y abajo podemos ver las zonas que más lesiones se producen, ¿no? Bueno, sobre todo articulaciones, obviamente son las que más desgastes tienen y en algunos deportes también las que más impacto tienen, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de correr, sino por ejemplo en un rugby, ¿no? Pues hombros, codos y rodillas, imaginaos qué impacto tienen, ¿no? Por ejemplo. Las conclusiones de este estudio es que
Los casos incluidos mostraron cierto potencial de la acupuntura en el tratamiento de varios tipos de lesiones deportivas, más allá del control del dolor en los trastornos musculoesqueléticos, que es otra cosa aparte. Además, esta revisión ayudará a los profesionales que deseen utilizar la acupuntura para tratar lesiones deportivas ver las prácticas de la acupuntura, lo que permitirá el uso de nuevas opciones terapéuticas para los pacientes, ¿no? Al final, todo lo que sume, que se suba al barco. Si estás yendo a un médico tomando cierta serie de suplementos, pero además también te sumas con la acupuntura y la fitoterapia china, lo único que vamos a hacer es sumar en pro de tu salud y de tu recuperación para poder mejorar todo el tema deportivo, ¿no? En otro revista, Sports Injury, bueno, pues aquí vemos un artículo por Tracy Ward. ¿Acupuntura para lesiones deportivas? Pues sí, ¿por qué? Porque alivia el dolor, reduce la inflamación y libera los puntos gatillos. La acupuntura ofrece un complemento adicional para la rehabilitación. Los beneficios analgésicos y antiinflamatorios de la acupuntura se estimulan a través de la punción de la piel y la activación de los receptores. Las condiciones agudas, como la aparición aguda del dolor o los puntos gatillos, pueden tratarse de forma efectiva con acupuntura cuando el tiempo es limitado. Las condiciones crónicas también pueden beneficiarse de la acupuntura, ya que reducen los niveles de dolor, lo que permite la participación en otros métodos de rehabilitación, como la carga excéntrica, el entrenamiento con pesas y los ejercicios específicos del deporte. Una vez más, lo que os digo que estamos aquí sumando en toda la rehabilitación. Esto es integrativo, ¿vale? No nos quedamos solamente con una cosa. ¿Por qué funciona la acupuntura? Bueno, pues la estimulación con acupuntura de las fibras nerviosas se produce en los músculos, fascias, tendones o tejido periarticular y óseo. Esto hace que se envíen una serie de impulsos a la médula espinal y active varios centros en el cerebro para la liberación de neurotransmisores que ejercen un efecto homeostático en todo el cuerpo. Modula la actividad neural del diencéfalo que a su vez ejerce influencia en las funciones autonómicas, endocrinas e inmunes a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, regulando la liberación circadiana de acetilcolina, vasopresina y cortisol, conduciendo a la homeostasis o al equilibrio. Ya siempre digo que la acupuntura es biorreguladora, siempre se busca lo que es el equilibrio del cuerpo, ¿vale? Para que él solo, con la capacidad de autorregeneración que tiene, se sane. Bueno, vamos ya un poquito a meternos sobre los tres grupos más importantes que me ha parecido en global, en qué desórdenes nos podemos encontrar frecuentemente en deportistas de resistencia. Son tres, hoy voy a hablar solamente de uno de ellos, pero iré hablando de más. Uno de ellos es el sobreentrenamiento, que nos puede dar síntomas como una frecuencia cardíaca alterada en reposo, sed frecuente. La sed insaciable y frecuente es un síntoma que, aunque por sí sola no nos dice mucho, combinada con otros sí que nos indica sobreentrenamiento. Dolor muscular. El sobreentrenamiento hablamos de dolor constante, incluso en los días de carga ligera. Se tiende a tener la sensación de haber hecho una tirada larga en bicicleta, muchísima pesadez de piernas, etc. Enfermedades frecuentes. El sobreentrenamiento conduce a una baja inmunidad y por lo tanto es gente que se enferma siempre. Hay muchos deportistas que están siempre constipados, acatarrados, con gripes y demás, porque están totalmente sobreentrenados. Agotamiento generalizado, cuando nos sentimos destrozados al día siguiente de un entrenamiento en vez de llenos de energía, ¿no? Esto es un mal síntoma. Luego, insomnio, tristeza y desaliento y piernas pesadas. Se pierde capacidad neuromuscular. ¿Vale? Todos estos síntomas se pueden tratar perfectamente con medicina tradicional china. Otro de lo que nos vamos a enfocar hoy, los problemas digestivos. Aquí los he separado por dos, por encima del abdomen y por debajo del abdomen. Por encima del abdomen, pues podemos tener reflujo y ardor, eructos, calambres y dolor y náuseas y vómitos durante la carrera, por ejemplo, o mientras que hacemos los entrenamientos. Y por debajo del abdomen, pues hay flatulencias, diarrea, calambres y urgencia al defecar durante la competición o previo a la competición. Vamos a ver un poco más adelante por qué es esto. Y luego las lesiones. Las lesiones, que hemos estado hablando un poco de ellas, tenemos los esguinces y lesiones de ligamentos, contusiones, roturas y desgarros musculares, tendinopatías, lesiones inflamatorias, exceso de entrenamiento, sobreesfuerzos y dolor crónico. ¿Vale? Estos son los tres grupos principales que nos podemos encontrar en un deportista de élite
eh, o de resistencia, mejor dicho, en cuanto a problemas que puedan tener. Bueno, vamos con los problemas digestivos, vistos según la medicina tradicional china, ¿vale? Síntomas digestivos, según la medicina tradicional china, podemos encontrar tres en el ámbito este deportivo que son los más, dijéramos, prevalentes, ¿no? Una insuficiencia de chi de bazo, que ahora veremos, un estancamiento de chi de hígado y un hígado que ataca al digestivo. Esto, ¿cómo lo podemos? Pues mirar, podemos englobarlo en que eh, se hacen muchas cosas o varias cosas en cuanto a nutrición deportiva que son totalmente antifisiológicas, ¿vale? Y esto va a dañar a la larga el sistema digestivo, a unas personas más o a unas personas menos, dependiendo de su fortaleza del sistema digestivo. Además, también que va a dañar su microbiota. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero son los geles y barritas energéticas que los podemos meter en alimentos ultraprocesados. ¿Vale? Están muy cargados de azúcares simples para tomarlo durante el entrenamiento y poder rendir más. Otra cosa que es totalmente antifisiológica es comer mientras que estamos haciendo un ejercicio intenso. Sí que es verdad que a lo mejor para lograr ciertos objetivos es necesario, pero la digestión y el ejercicio intenso no van de la mano, por lo que eso también va a dañar el sistema digestivo. Y por último, hay una ventana metabólica después de los entrenamientos intensos eh, que hablan, ¿no? Que son varias horas en las que podemos comer prácticamente lo que queramos, que lo vamos a asimilar muy bien y nos va a hacer recuperarnos. Vale. Esto es simplemente una permeabilidad intestinal que se produce post ejercicio para que lo que comamos entre más rápido al torrente sanguíneo para recuperar, ¿no? Pero aquí es un arma de doble filo, porque si no lo hacemos bien, lo que vamos a estar metiendo al torrente sanguíneo son tóxicos, ¿vale? También esta permeabilidad intestinal hace que se pueden meter virus, bacterias y otros tipos de patógenos en nuestro sistema sanguíneo y provocarnos cualquier tipo de problema. Entonces, esto lo deberíamos de hacer muy, muy bien y no vale cualquier cosa, como veo a la gente que después de hacer mucho deporte se pueden apretar cualquier cosa, porque claro, como he hecho mucho deporte, bueno, pues que sepas que no va en pro de tu salud. De hecho, los que nos gusta el mountain bike, ¿no? Y seguimos a lo mejor las pruebas que son de varios días, sobre todo la Cape Epic y pruebas que se hacen en otros países, vemos que muchísimos ciclistas que van o se tienen que retirar por problemas digestivos o pasan unos días fatales con diarreas, con vómitos que no pueden comer y demás. Bueno, pues esto se debe a posiblemente sobreentrenamiento, todo lo que se toman de geles y demás. A lo mejor el tener un sistema digestivo ya débil de por sí, porque lo llevas trilladísimo, hace que cualquier cosita ya te siente mal. Y es algo muy, muy interesante para tener en cuenta y que no les pasara si se abrieran a llevar a gente de especialista en medicina tradicional china, que yo estoy abierto a que me llevéis a cualquier prueba para ayudaros a que no os pase eso y sobre todo en la preparación previa a la prueba, ¿no? Como todo, la prueba, si lo que no hayas hecho la semana antes ya no lo vas a hacer en la prueba, ¿no? Pues esto pasa igual, ¿no? Vamos a ver un poquito entonces estos síndromes para que lo entendáis. Si bien el chi de bazo anatómico, o sea, si el bazo anatómico es parte de nuestro sistema inmunológico y es el responsable de la producción de glóbulos blancos, por ejemplo, y también de glóbulos rojos, el bazo desde la perspectiva de la medicina tradicional china es completamente diferente. Se menciona comúnmente con el estómago, son los órganos principales al cargo de los procesos de digestión y asimilación de nuestro cuerpo. Mientras que la medicina tradicional china se refiere a los riñones como el origen de la constitución congénita, el bazo es la fuente de la constitución adquirida. Esto se debe a que son el lugar de la producción de chi, sangre, fluidos, que son sustancias vitales para la vida. Un sistema digestivo débil hace que asimilemos mal y que no pueda pasar nutrientes de calidad al torrente sanguíneo y por ende nuestro sistema osteomuscular, ¿no? Tendinomuscular no se va a ver bien nutrido, ¿no? Por lo que puede ser un problema de lesiones, una mala digestión, por ejemplo, ¿no? En la medicina tradicional china, la fatiga a menudo se atribuye por una deficiencia en el chi de bazo y comúnmente se acompaña con otros síntomas como pérdida de apetito, plenitud abdominal, especialmente después de las comidas, heces blandas, dificultad para respirar y una tez de color amarillo pálido.
La humedad también es un concepto desde la medicina tradicional china donde el bazo es incapaz de transformar y transformar los fluidos corporales, lo que lleva a una acumulación de humedad dentro del cuerpo y esto lo puede hacer debilitarse. Con todo lo que os he comentado de los ultraprocesados que se toman muchos deportistas, es muy fácil que encontremos humedad en ellos. Esto se ve a través de la lengua sobre todo y el pulso. Si la humedad se acumula en los intestinos, resultan en heces blandas. Otros síntomas de la humedad incluyen hinchazón, náuseas, vómitos, mareos. Estos son síntomas claros de un chi contracorriente, ¿no? Que es que la energía asciende en vez de descender, y una sensación de pesadez en el cuerpo, en las extremidades y una capa espesa y grasienta en la lengua. Bueno, todos estos síntomas son la base para dejarnos sin competición o dejarnos sin carrera o tener que abandonar una carrera por una diarrea o tener una diarrea la noche de antes o no asimilar bien los nutrientes que comemos durante las cargas de carbohidratos y por ende no tener un buen rendimiento e incluso aumentar la posibilidad de lesiones. ¿Cómo lo vemos desde la medicina tradicional china? Bueno, pues aquí lo dejo un poquito. Esto a lo mejor le interesa más a los terapeutas. En los pulsos, por ejemplo, el guan derecho, si está superficial y fuerte, podemos ver acidez o reflujo en esa persona. Si está superficial y de cuerda, lo mismo, pero si además el guan izquierdo está superficial y de cuerda, el hígado está atacando al estómago. Lo podemos ver si está débil, con una insuficiencia de chi de bazo, si está profundo, pues nos puede denotar gases, hinchazón, excesivos carbohidratos refinados, algo que el deportista de resistencia va pasado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, si además es profundo puede haber un dolor estomacal. Y bueno, esto, el tema de los pulsos, que aquí lo podéis ver todo el que sea terapeuta, es realmente interesante para hacer un diagnóstico en este tipo de deportistas y poder ver un poquito lo que les pasa, aunque no lo van a contar, pero lo vamos a notar en el pulso. Y luego la lengua, pues la podemos encontrar una lengua que puede presentar marcas dentales pronunciadas en los lados, puede estar hinchada o con una saburra blanca y espesa o amarilla si ya se ha convertido esa humedad en calor o flema. Eh, Esto lo quiero explicar a todo el mundo, ya sean terapeutas o seáis deportistas o personas interesadas en el vídeo, para ver cómo desde la medicina tradicional china interpretamos qué os pasa y qué herramientas tenemos para poderlo entender, ¿no? El principio principal será, por ejemplo, pues desbloquear el chi de hígado, reducir el chi contracorriente, armonizar el yao medio y el yao inferior y tonificar el chi de bazo, ¿vale? Un chi de bazo fuerte, una energía digestiva fuerte y sobre todo un chi y un yang de bazo fuerte, lo que va a hacer que aparte de que tengamos buenas digestiones, lo que no vamos a tener o vamos a tener mucha menos propensión a los prolapsos y a tener diarreas, ¿no? Más abajo os pongo un poquito puntos de acupuntura clásicos que podemos utilizar. Utilizar circuitos de equilibrio, yin y yang en piernas y brazos, o puntos del maestro Tung para tonificar un poquito, mover chi y demás, ¿no? Esto es un poco más para el terapeuta, pero bueno, para que entendáis un poco cómo lo podemos tratar. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de fitoterapia china, ¿no? Y un poco el chi bajo, un chi bajo del hígado invade al bazo, o sea, un chi del hígado invadiendo al bazo, ¿qué causas hay? Pues tenemos el estilo de vida generalizado por las prisas y la incertidumbre, lo que nos origina un estrés permanente en nuestro trabajo y relaciones con los demás. Este estrés permanente afecta a nuestro hígado, provocando que su trabajo no sea adecuado, con una baja energía. Un chi del hígado se verá afectado por el bazo. ¿Qué signos y síntomas puede haber? Pues malestar gástrico, falta de apetito, insomnio, ansiedad y agitación. La gravedad de estos signos y síntomas varía de acuerdo con el bienestar emocional de una persona. Los principios del tratamiento es una vez más pues tonificar el digestivo, desbloquear el chi, mover chi, pero también debemos de eliminar humedad si la hubiera, ¿no? Aquí hay varias fórmulas que he puesto como ejemplos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fitoterapia china va en función del diagnóstico, pero por ejemplo, pues Xiao Yasan es una fórmula que pacifica el hígado, difunde el chi de hígado, fortalece al bazo, nutre la sangre y armoniza el hígado y el bazo. Es una fórmula muy armonizante que prácticamente a todo el mundo le viene muy bien, sobre todo aquí en Occidente, seamos deportistas o seamos oficinistas.
Jiawei y Xiaoyousan es lo mismo, pero si la persona ya presentara síntomas de ansiedad o de insomnio un poquito más serios, ¿no? Liu Hu Zitan tonifica el chi, fortalece el bazo y el estómago, transforma la flema, seca la humedad, deja de vomitar, circula el chi, armoniza el yao medio y es una buena fórmula si no hay un chi contracorriente, ¿vale? O sea, lo que hace es fortalecer el medio, pero tenemos que ver que esa persona no tenga eruptos, reflujo y demás para que no se los exacerbe, ¿no? Y luego pues hay otra fórmula muy buena que se llama Banxia Fully One Jia Wei, que tonifica el bazo y el estómago, resuelve la humedad, expulsa el viento y la humedad en el caso de que la hubiera, transforma la flema, desbloquea los canales si tiene muchos dolores musculares y de tendones. Además de problemas digestivos que acusan con humedad, se puede dar o combinar con otro tipo de fórmulas, ¿no? Bueno, esto es más que nada para que vierais el potencial que tenemos desde la medicina tradicional china para ayudar al deportista a que consiga sus resultados, a que mejore su salud y a que nos anticipemos a cualquier tipo de problema que hubiera el día de mañana. Eh, es una pena tener que estar entrenando mucho para que luego, previo a la competición, empiecen a haber síntomas que nos hagan ese día que no disfrutemos. El día de la competición es al final disfrutar, ¿no? Y esto nos podemos adelantar desde la medicina tradicional china. El motivo de este vídeo es haceros ver que esto tiene una evidencia científica rotunda y que podemos acompañarlo además de bastantes cosas. Aquí, por ejemplo, pues igual tenemos el tema de la dietoterapia china, con una serie de alimentos que son recomendados o no recomendados para poder, a ver, un segundito. Vale, para poder recomendar a la persona que los meta. ¿Por qué? Porque le van a ayudar a tonificar su digestivo. Si hay calor debemos de eliminar unos alimentos, meter otros. Si, por ejemplo, alimentos dulces y neutros son muy buenos para relajar el hígado, pues aquí hay una serie de alimentos, ¿no?, que podemos meter y decirle que los consuma. También hay otros alimentos que mueven la energía, como suelen ser los picantes. Alimentos que aumentan la secreción biliar y nos pueden ayudar a bloquear el hígado, pues los podemos meter. Y luego, pues siempre pues, alimentos que tonifican el centro, ¿no? Los cereales integrales, el arroz, la zanahoria, la calabaza, alimentos de color naranja, guisantes, el regaliz, perejil y demás, pues alimentos que le podemos indicar a nuestro deportista que lo vaya metiendo en su dieta para que también hagan su trabajo desde la dietoterapia china, que es tremendamente eficaz y potente, para que junto con acupuntura, plantas, hábitos de vida y alimentación podamos guiarle en ese proceso de conservar la salud, potenciar el rendimiento deportivo y evitar las lesiones, ¿no? O sea, para que veáis lo potente que es y todas las herramientas que tenemos desde la medicina tradicional china. Desde aquí, si habéis llegado, pues una vez más, daros las gracias. Es un vídeo que me ha gratificado mucho hacer porque creo firmemente, creo realmente que en una de las cosas modernas que podemos hacer grandes cosas los terapeutas de medicina tradicional china, sobre todo si somos un poquito innovadores como a mí, que me gusta siempre ver un poquito, es en el rendimiento deportivo y en el deporte. Y bueno, de esto no hay mucho escrito, ¿vale? Sí que hay mucho sobre la medicina tradicional china en lesiones tendinomusculares, pero en esto que os he contado, en este tipo de abordaje no hay mucho. Y bueno, yo creo que me parece realmente muy bueno para que los deportistas que os gusten los deportes de resistencia tengáis presente que con la medicina tradicional china, la acupuntura y todas sus herramientas, vais a mejorar en vuestra calidad de vida y vuestros resultados y vuestros rendimientos, que al final es lo que todos queremos si practicamos deporte, ¿no? Ese día correr un poquito más o correr un poquito más rápido siempre nos gratifica. Si es que os animo a probar, os animo a compartir y de hecho yo creo que una de mis premisas que tengo como terapeuta es que hasta que no introduzca esto en el mundo del rendimiento deportivo no voy a parar. Si es que nada, os deseo un feliz domingo y ánimo. Buena semana.